Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Cansados seguro, pero contentos después de haber compartido tanta alabanza, tanta música, tanta emoción. Vamos a abrir la Biblia. Yo no voy a hacer ninguna reseña porque es el momento de abrir la Biblia, aunque también los recuerdos están en mi corazón, tanto de José Luis compartiendo en el coro unido, un tiempo tocando el piano hasta que se dio cuenta que no sabía música, me tiró una partitura. Vos no. Claro, se dio cuenta tarde. También recuerdo cuando era niño yendo de la mano de mi padre ahí a las oficinas del EC a buscar los campos misioneros y los libritos de meditaciones cristianas, escuchando por la radio junto a él los mensajes. Todos tenemos recuerdos, pero en este momento quisiera que podamos centrarnos en la palabra de Dios. Y yo quisiera que busquen dos textos y tengan el dedo marcado, ¿sí? El primero en Josué, capítulo 14. Y el segundo en Números, capítulo 13. Josué 14 y Números 13. Yo quisiera hablarles en esta tarde de alguien con quien nos vamos a poder identificar, porque los dos hitos más importantes de su vida se centralizaron en dos etapas. Una cuando tenía 40 años, otra cuando tenía 85 años. Cuando era un joven y cuando era ya un hombre maduro. Y este personaje es Caleb. Y vamos a empezar este relato y este comentario, que debe ser muy breve, porque ya me han puesto un horario, en el final de la historia. Yo quisiera que en esta tarde pasemos por tres lugares por donde pasó Caleb y que en esta tarde podamos nosotros también pasar por estos lugares. Tres ciudades que significaron algo muy importante y que son un aprendizaje para nosotros. Cuando vamos al libro de Corintios, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:11, haciendo referencia, no lo busquen, haciendo referencia y tomando como ejemplo lo que Moisés y el pueblo habían vivido en el desierto, dice el apóstol Pablo, estas cosas acontecieron para que ustedes, los de los días venideros, los del fin del siglo, aprendan. Lo tomen por ejemplo y lo tomen por enseñanza. Ahora, cuando vamos al libro de Josué, capítulo 14, versículo 6, vemos a Caleb. Josué 14:6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea. El relato nos cuenta cómo Caleb recibe Hebrón. Y hemos mencionado tres ciudades en estos pocos versículos. Cades Barnea, Gilgal y Hebrón. Y yo quisiera que vayamos a la primera ciudad, que es Cades Barnea, y busquemos en Números 13, el texto que les pedí que tengan marcado. Números, capítulo 13. Ustedes conocen la historia, vamos a poder sintetizar esto. ¿Recuerdan el momento en el que Moisés envía a los 12 espías a conocer la tierra? ¿Se acuerdan? Es la primera vez que es nombrado Caleb. ¿Qué edad tenía Caleb en ese momento? Tenía 40 años. Y cuando vamos al relato bíblico, dice el capítulo 13, versículo 2, al final, que tenía que elegir un hijo de cada tribu de Israel, sus padres enviaréis un varón, cada uno, príncipe entre ellos. Israel había estado 430 años esclavo en Egipto. Habían tardado 2 meses y medio desde que salieron de Ramsés, de Egipto, hasta llegar al monte Sinaí. Al pie del monte Sinaí y en la zona del Sinaí, en el desierto, habían estado prácticamente 2 años. Desde el Sinaí el Señor le dijo, ya es suficiente, ya estuvieron bastante tiempo aquí, marchen hacia la Canaán, hacia la tierra prometida. En 11 días desde el Sinaí llegaron a Cades Barnea y recién ahí, a los 40 años, se nos habla de Caleb. Caleb había nacido en esclavitud. Había salido con 37, 38 años. Caleb bebió las aguas de Mara, que se habían hecho dulces, ¿se acuerdan? Caleb
estuvo en la batalla de Amalek. ¿Recuerdan? Cuando Josué estaba al mando. Caleb estuvo en Elim, bebió las aguas de las fuentes de Elim y estuvo bajo la sombra de las palmeras. Caleb estuvo esperando que Moisés bajara con las tablas. Caleb, en el monte Sinaí, Caleb vio el tabernáculo. Caleb estuvo siempre ahí, pero a Caleb no se lo nombró. Pero cuando llega el momento, dice que se nombraron, se buscaron a 12 príncipes y Caleb, que hasta ahora no existía, fue elegido entre esos 12 príncipes. ¿Qué eran príncipes? Eran los principales. ¿Quién sería un príncipe hoy? ¿Quién sería una princesa hoy? Era gente que estaba. Era gente con la que se podía contar. Era gente fiel. Hay un concepto de fiel en la Biblia que es aquella persona confiable. No solamente fiel a aquel que, está en todas las reuniones, le vemos siempre. Además, la fidelidad es ser alguien confiable. Caleb era alguien confiable. Caleb, en su anonimato de 40 años, había estado presente, había estado viviendo, había estado conviviendo con el pueblo, y cuando llegó el momento lo encontraron confiable. Y hoy estamos haciendo una retrospectiva y estamos mirando al pasado, 68 años de un ministerio, y estamos preguntándonos cómo vamos a hacer para que dentro de 68 años más estemos recordando ministerios de 68 años. Y hay hermanos que dicen, yo no lo voy a ver. Pero hay hermanos, hay jóvenes que tenemos que ser aquellos que vamos a estar presentes, que vamos a estar trabajando y que quizá hoy estemos en nuestro Cades Bernea. Ustedes saben lo que pasó ese día, lo que pasó por esos días. Cuando regresan, ganó la mayoría, ¿se acuerdan? 10 dijeron... ¿Qué dijeron los 10? ¿Qué dijeron los 10? No se puede. Los 10 dijeron, no podemos, ellos son más fuertes que nosotros somos como langostas a la vista de ellos y ellos nos ven también como langostas. Caleb estaba entre un pueblo que había sobreestimado la fuerza del enemigo, subestimado su propia fuerza, la fuerza de Dios, y desestimado el valor de la promesa. En esta noche quisiera que podamos meditar en la promesa y en el objetivo. En esos 40 días que duró el viaje de los 2 espías, yendo a conocer la tierra prometida, en ese momento, en ese viaje, haciendo la voluntad general de Dios, Caleb conoció la voluntad particular de Dios. Vio la tierra de Hebrón y Moisés le dijo, la tierra que hollare la planta de tus pies será tuya y para tu descendencia. Y Caleb ese día dijo, yo quiero esa tierra. Yo quiero esa tierra. Y hoy hay muchos jóvenes aquí y sería bueno que nosotros tengamos objetivos, quizás con nuestro ministerio, con lo que estamos haciendo, con lo que queremos hacer. Señor, yo quiero este ministerio, yo quiero servirte en esto. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos el don? Y a veces las preguntas se sintetizan en querer saber algo, una información, como si fuera una fecha, como si fuera un lugar, como si fuera un dato específico, frío y matemático. Y Dios sigue obrando igual en los jóvenes de hoy en día, como obró en Caleb, un hombre que haciendo la voluntad general de Dios, le dieron una misión y le dijeron, andá, trae información y volvé, y haciendo esa voluntad general de Dios, encontró, conoció, descubrió la voluntad particular de Dios. Hoy Dios sigue obrando igual. Y a tantos jóvenes que se preguntan, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi compañero? ¿Cuál es mi compañera? Dios te sigue diciendo, cumplí mi voluntad general y en medio de mi voluntad general vas a conocer mi voluntad particular. Qué bendición que Caleb haya conocido esto haciendo lo que Dios le había mandado, haciendo lo que Moisés le había mandado.
Pero vuelve, la mayoría es la que gana, el derrotismo, el pesimismo. Y a veces en nuestras iglesias pasa lo mismo. Miren, hay muchos jóvenes que se desalientan en las iglesias. Quizás porque no me dejan hacer lo que quiero, quizás porque no entienden, quizás porque los ancianos no ven lo que yo estoy viendo, quizás porque tienen una mirada antigua de las cosas, quizás porque... ¿Ustedes se detuvieron a pensar que después de Cades Barnea, hasta llegar a Gilgal, ¿saben cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Hagan la cuenta, ya habían pasado 2, decimos que estuvieron 40 años en el desierto. ¿Cuántos años más estuvieron en el desierto? 38 años más. Ahora, ¿por qué Caleb y Josué tuvieron que estar 38 años en el desierto, perdiendo el tiempo, si ellos dos creyeron, confiaron y estaban seguros de que tenían que pasar? En el capítulo 13, versículo 30, Caleb dice: hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Y 10 dijeron no, y Moisés y Aarón de alguna manera fueron vencidos por la mayoría, y solo Josué y Caleb, que después vamos a ver cómo hasta que lleguemos a Gilgal, siempre es mencionado Caleb y Josué. Josué no omite palabra hasta aquí. ¿Por qué tuvieron ellos que pagar el pato? ¿Por qué tuvieron ellos que bancarse esos 38 años si ellos confiaron y el pueblo no? Muchas veces las obras de Dios, los ministerios de Dios, se quiebran, se terminan, se destruyen porque no actuamos como Caleb. Miren, en ese momento, en el desierto, la presencia de Dios se hacía visible, ¿se acuerdan? Por la columna de humo de noche y por la columna de fuego, al revés, por la columna de humo de día y la columna de fuego de noche, ¿se acuerdan? Caleb tenía muy claro que por más que él, Josué y algunos que pudiera convencer, dijeran, bueno, nosotros vamos, porque si todos estos carnales, todos estos infieles, todos estos débiles espiritualmente no quieren venir, vamos nosotros. Pero ellos tenían muy claro. Y hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro que aunque querramos decir, yo me voy, yo me llevo mi ministerio, yo me llevo mis talentos, yo me llevo lo que sé hacer, Caleb sabía muy bien que la columna de fuego y la columna de humo iban a quedar con el pueblo, aunque fuese infiel, porque Dios es fiel. Y a nosotros el Señor nos ha puesto en una iglesia local, en un testimonio, con hermanos con defectos, con ancianos con defectos, con problemas. Y quizás los demás no entienden todavía. Y yo tengo mi Hebrón, yo tengo mi destino, yo tengo mi objetivo, yo tengo mi promesa, yo tengo mi proyecto, y parece que me lo están... 38 años estuvo Caleb junto con Josué en el desierto. Y se mirarían todos los días. Y se dirían, pero si la pisamos, si estuvimos ahí, si podíamos... 38 años que no se registra en la Biblia, un altercado de Josué, de Caleb, sí aún los de Coré y muchos del pueblo se levantaron en rebelión. Caleb tuvo que también mirar la serpiente, como la tuvo que mirar el pueblo. Caleb tomó de la piedra golpeada y salió el agua. En ese desierto murió Aarón. Y luego Moisés tuvo que ver la tierra prometida desde el monte. Pero me quedan muy pocos minutos. Y llegamos a Gilgal. Gilgal es el lugar de la purificación, de la adoración. Saben que en Gilgal hay algunas características muy particulares que tenemos que resaltar y que tienen que ver con nuestro ministerio y con nuestra vida espiritual también, las cuales podemos aplicar. En Gilgal cesó el maná. En Gilgal cesó la columna de fuego. En Gilgal cesó la columna de humo, la nube. Es que en Gilgal el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y ya no era Dios el que los iba a alimentar, sino que ellos solos iban a tener que alimentar de la tierra.
Ya no era Dios el que iba a estar de día y de noche delante de ellos, mostrándole, guiándoles como si fueran niños. Sino que ahora deberían empezar a vivir no por lo que veían de Dios, no por las pruebas y con las evidencias, sino por lo que habían aprendido a creer de Dios. Y las obras para que lleguen a los 65, a los 68, a los 70, a los 100 años, están compuestas de hermanos y de jóvenes que han sabido esperar el anonimato entre Egipto y Cades Barnea. Y cuando llegó el momento, le dijeron, vení, vos sos confiable. Y él respondió a esa confianza. Es que las obras necesitan de hombres y de mujeres que estén dispuestos a estar en la congregación, aún entre los problemas, aún entre las dificultades, aún aunque muchos no entiendan, aún aunque crean que realmente están seguros de lo que tienen que hacer y los demás no los dejen. La obra es del Señor. Ninguno de los mayores de 20 años que había salido de Egipto llegó a la tierra prometida. La obra es del Señor. Aarón quedó en el desierto y Moisés vio la tierra prometida de lejos. La obra es del Señor. Pero Caleb y Josué, solo Caleb y Josué, porque hicieron lo justo delante de Dios y agradaron a Dios, llegaron a su cometido. Llegaron a esa promesa. Gilgal es el punto de la madurez. Hace falta que empecemos a vivir de lo que creemos de Dios. No de lo que vemos. No de lo que podemos estar seguros. No de las garantías que nos da tal ministerio o tal persona o tal don o tal talento. Creer que la obra es de Dios y creer y vivir y actuar y comenzar a servir por lo que sabemos de Dios, por lo que conocemos de Él. Saben que la historia continúa, muchos de ustedes la conocen. Llegan a Jericó, conquistan Jericó y llega Caleb con sus 85 años. Y ahí volvemos a Josué, capítulo 14. Llega Caleb con sus 85 años. Versículo 10, Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Está Caleb frente a Josué. Josué había sido su compañero. Es más, por mucho tiempo Josué estuvo a la sombra de Caleb. Cuando vemos el relato bíblico, vemos siempre a un Caleb pujante, un Caleb que iba al frente y un Josué que acompañaba. Pero en la voluntad de Dios, Dios decidió que Josué tenga el liderazgo visible ante el pueblo y no Caleb. Por eso, como una técnica en la Biblia, se van a dar cuenta que todas las personas que son llamadas por el Señor a tener un liderazgo visible, el Señor les cambia su nombre. Acuérdense, por ejemplo, de Abraham en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan? A Pedro. Y aquí se presenta Caleb frente a Josué. Caleb podría haber dicho, Josué lo conozco de pibe, lo conozco de joven. Tenemos toda la confianza. No me va a decir que no. O Caleb podría haber estado enojado y con celo y con envidia porque Josué recibió un reconocimiento que quizás muchos le habrán dicho, che, Caleb, la verdad que te correspondía a vos esto. Vos fuiste al frente en Cades Barnea. ¿No pasa esto a veces? Y esto hace que las obras de Dios se caigan. Y Caleb, reconociendo la autoridad puesta por Dios en Josué, llega a Josué y le dijo, Josué, ¿te acordás, no, de la promesa? Y volvemos al relato. Y el versículo 11 le dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió,
cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años tenía Caleb. Yo no sé si aquí alguien colgó los botines, colgó los guantes, o colgó la Biblia, o colgó el folleto, no lo sé. Pero tenía 85 años. Y ahora vamos a ver lo que hizo a los 85 años. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Saben quiénes eran los anaseos, hermanos? ¿Quieren que les nombre un hijo de los anaseos? Y había cientos de miles de ellos. ¿Saben quién era esta tribu? ¿Saben quién era? Goliat. A los 85 años, Caleb dice, dame esa tierra. Claro, era la mejor tierra. Era el monte Hebrón, era el punto alto. Era el mejor lugar. No había mejor lugar que ese. Pero ¿saben qué? Ya habían pasado 5 años de que habían entrado a la tierra prometida y ninguna tribu había reclamado ese lugar. Porque había que pelear contra los Goliat. Había que pelear contra los gigantes. Y para que las obras de Dios crezcan, para que los proyectos de Dios se concreten, tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas con excelencia, en el mejor lugar, pero saber que en el mejor lugar están los gigantes. Están las pruebas, están las dificultades, están los sacrificios. ¿Quién le iba a negar a los 85 años un buen pedazo de tierra a Caleb? Con todo lo que Caleb significaba. ¿Quién le iba a negar un lugar extraordinario a Caleb? ¿Y quién puede decir que Caleb no tenía derecho de decir, che, ya está, basta, 85 años? Mi fuerza es la misma. ¿Saben por qué? Porque era la fuerza de Dios. No era la fuerza de Caleb. Y Caleb toma Hebrón. Y Caleb, como un cristiano espiritual y como un cristiano maduro, llega un momento que dice, he llegado a mi Hebrón, he llegado a mi promesa, he llegado a mi objetivo, y ahora otro tiene que continuar. ¿Quién continuó? ¿Quién se acuerda? Su yerno, ¿quién era? Otoniel. ¿Sí? Y Otoniel siguió conquistando. Ahora ustedes se imaginan, y cerramos con esta imagen, y seguramente esta imagen la han tenido no de soberbia y de vanidad ni de orgullo, sino de satisfacción, de alegría y de un gozo pleno en el Señor, muchos hombres que a través de los años han visto cumplidos los proyectos de Dios. Hombres y mujeres que comenzaron desde muy jóvenes, como ustedes, como yo, como nosotros, que estuvieron en Egipto, porque primero hay que salir de Egipto, Primero hay que salir de Egipto. El Señor nos salvó y yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo del Señor? ¿Cuál era el objetivo del Señor con el pueblo? ¿Sacarlos de Egipto o meterlos en la tierra prometida? ¿Cuál es el objetivo del Señor para nosotros? ¿Sacarnos del infierno o meternos en el cielo? ¿Sacarnos del pecado o darnos una vida de santidad? El objetivo de Dios es uno, es completo y es entero. Y cuando Caleb se levantaba a la mañana, en su casa, allá arriba del monte, a los 90, 95, y miraba hacia abajo, miraba el monte de Hebrón y miraba toda la tierra prometida. A ese punto de la tierra prometida nada le hacía sombra. ¿Saben? Entre todo el pueblo abajo estaba Josué también. Pero Caleb dijo, acá tengo mi Hebrón. Dios me dio mi Hebrón. Y hermanos, hoy podemos pensar y podemos decir y podemos poner en las manos del Señor nuestra promesa, nuestro proyecto, nuestro deseo. Saber que Él es el que lo va a dar. Saber que Él nos sacó de Egipto. Y quizás hoy vos digas,
Yo estoy teniendo un ministerio que nadie lo ve, nadie lo sabe. Son 5 o 6 chicos a la mañana en la escuela dominical. Estoy en una iglesia con poquitos hermanos. Pero estoy aprendiendo, estoy creciendo. Estoy viendo lo que pasa a mi alrededor. Estoy escuchando la palabra. Estoy dejando de recibir maná del cielo y estoy empezando a comer por mí mismo. Estoy dejando de escuchar solo mensajes y estoy empezando a estudiar la Biblia. Y va a llegar un momento, va a llegar el Cades Bernea, donde te van a decir, vení, hacen falta hombres y mujeres confiables, que estén fieles. Y el Señor te va a dar un ministerio. Y en medio de ese ministerio el Señor te va a confirmar tu don. Y en el medio de ese don vas a tener que ser fiel con ese don. Y ese don se va a desarrollar dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, porque ahí está la bendición, la presencia, la columna de fuego y la columna de la nube. No afuera, adentro. Y vas a llegar a Gilgal. Y vas a tocar la tierra prometida. Y de la tierra prometida, el mejor lugar. Pero para el mejor lugar, estate preparado para los gigantes, para el sacrificio, para sufrir, para llorar, para perder a veces. Pero por esa promesa que el Señor da a sus hijos fieles y que cumple a sus hijos fieles. Y que ojalá dentro de muchos años podamos estar recordando, quizás volviéndonos a ver, recordando y rememorando obras y ministerios que hoy no existen. Y quizás ya pasados los 100 años de meditaciones, ¿no? ¿Quién dice? Si el Señor no viene antes, como decía nuestro hermano Eduardo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor pueda aplicar esta enseñanza a nuestros corazones y que siga prosperando la obra de nuestras manos para su gloria. Amén.